Bueno, la remisión de la información es importante acordarnos para transmitir la información del paciente. Es importante entender que llega a ser una categoría especial, no llega a ser una información cualquiera. No es una noticia, no llega a ser un chat común, ni tampoco puede ser una información que se pueda llegar a compartir a cualquier tipo de persona o incluso a cualquier tipo de pacientes. Es importante saber que este es un reglamento de la ley número 164. Si bien no llega a ser específico para lo que es la protección de los datos personales, sí prevén algunas para disponer lo que es su tratamiento. Entonces, nos dan lo que son 10 puntos, que llegan a ser una guía para llegar a tener una buena remisión de la información y una telemedicina correcta, en el cual le llegamos a brindar lo que es al paciente. Primero, entender qué es lo que entra en lo que es la categoría especial, que no llega a ser cualquier tipo de información, como ya bien lo dije hace un momento. Segundo, para realizar este tipo de remisión de información, es importante tener sí o sí lo que es el consentimiento informado. Sí, también esto se lo ve en lo que es la ley 3131. Entonces, importante al momento de realizar lo que es la teleconsulta, conseguir el consentimiento informado, aunque sea digital o por una videollamada del paciente, que te diga que sí está de acuerdo con su atención y que esté de acuerdo con lo que son los riesgos y las limitaciones en la cual llega a conllevar lo que es la telemedicina. Segundo, para realizar este tipo de remisión de información, es importante tener sí o sí lo que es el consentimiento informado. Sí, también esto se lo ve en lo que es la ley 3131. Entonces, importante al momento de realizar lo que es la teleconsulta, conseguir el consentimiento informado, aunque sea digital o por una videollamada del paciente, que te diga que sí está de acuerdo con su atención y que esté de acuerdo. A continuación, el tercer punto, que es la titularidad de los datos. Y también el cuarto punto, que consta del manejo de los datos. Una vez ingresando a la página del blog, nos vamos a dirigir a protocolo y en protocolo vamos a abrir la pestaña donde dice Google Forms. Una vez ingresando al Google Forms, nos va a dar una ventana para poder acceder a este Google Forms. Previamente al consentimiento informado, después de llenar el consentimiento informado, entonces puede dirigirnos al número de historia clínica. Este número va a ser brindado por el médico a su paciente. Esto va a hacer que el paciente se pueda identificar de manera más rápida con su médico. Una vez llenado esto, vamos a ver el punto de la titularidad de los datos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los datos brindados por el paciente para su historial médico va a ser de su entera responsabilidad. Ya sea el paciente que quiera publicar esos datos brindados por él a una red social, TikTok o Facebook, todo eso va a ser de su entera responsabilidad. Vamos con el cuarto punto, que es el uso y manejo de los datos. El manejo de los datos, al paciente se le indica de que el uso de los datos solo va a ser con fines profesionales, como está señalado aquí. Serán utilizados por servicio solo con fines profesionales. Aquí es donde al paciente se le indica de que sus datos brindados no serán utilizados más que solo por fines profesionales y con fines médicos. Con esto termina el tercer y cuarto punto. Sesión y transferencia de los datos. Para este punto nosotros nos dirigimos a nuestro blog y ingresamos al protocolo. Nos dirigimos a la parte de sesión y transferencia de los datos, que se encuentra aquí.
Aquí especificamos que la cesión de los datos es la revelación de los datos del paciente hacia otra persona distinta a nuestro paciente. Esto se realiza siempre y cuando el paciente nos dé el permiso. La transferencia de los datos, esta se va a realizar a otra especialidad cuando el paciente lo requiera. Seguridad de los datos. Una vez que el paciente decide realizar la consulta con nosotros, mediante un mensaje de WhatsApp, nosotros le enviaremos un formulario de Google Forms que será su ficha médica de teleconsulta. Una vez el paciente llene, nosotros podemos verlo de esta manera, las respuestas. Y nosotros aseguramos los datos mediante este formato que sería una ficha médica. Seguridad de los datos. Una vez que el paciente decide realizar la consulta con nosotros, mediante un mensaje de WhatsApp, nosotros le enviaremos un formulario de Google Forms que será su ficha médica de teleconsulta. Una vez el paciente llene, nosotros podemos verlo de esta. Informar al paciente sobre el uso de sus datos. Cobra especial importancia aquí la sensibilización de médicos y usuarios sobre la validez legal de la historia clínica electrónica, así como sobre las medidas que determinan la seguridad e intimidad de los datos sanitarios y las normativas comunitarias sobre la libertad de movimientos de los datos personales. Los datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaban y para los que se traten posteriormente. Además, tienen que ser exactos y cuando se precise actualizados. El uso de los datos facilitan y garantizan el manejo de la información confiable para beneficiar en el tratamiento del paciente. Confidencialidad de los datos. El paciente tiene derecho a decidir si quiere compartir su información médica confidencial. Los grupos del sector médico deben mantener su información médica electrónica en forma segura. Si el paciente sospecha que alguien ha tenido acceso no autorizado a su información, debe contactar inmediatamente a su proveedor de servicios médicos. Los médicos necesitan acceder a su información médica para tomar decisiones rápidas e importantes sobre los cuidados médicos. Sin embargo, el paciente tiene derecho a decidir si ellos pueden acceder a su información o pueden compartirla con otros. La privacidad del paciente mantiene la confidencialidad y solamente comparte su información con aquellos que la necesitan para brindar servicios médicos. Si su información es utilizada con fines de investigación, los investigadores deben requerir aprobación del Consejo de Investigadores de la institución local. Esto podría incluir el hacer que esa información sea anónima antes de utilizarla para llevar a cabo las investigaciones. Ahora vamos a ver sobre el plazo máximo de almacenamiento de datos. Esto nosotros lo especificamos en nuestro protocolo. Ingresamos a la pestaña de protocolo. Aquí vemos nuestro protocolo y nos vamos a la parte de Google Forms, donde nosotros explicamos al paciente que el plazo máximo de almacenamiento de datos es 365 días después de haber generado su historia clínica posterior a una consulta. También tenemos en la parte de acá donde especificamos nosotros la aplicación que utilizamos para hacer una historia clínica. En este caso va a ser Prescription Maker. De igual manera especificamos el plazo máximo de almacenamiento de datos, 365 días después de haber generado su última historia clínica posterior a una consulta. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no leyó nuestro protocolo? Nosotros también se lo especificamos en el mismo formulario de Google Forms. Vamos a ingresar. Aquí yo ya llené los datos. Siguiente. Siguiente. Después de haber llenado toda la afiliación, sí, el paciente pone siguiente. En esta última parte, nosotros aclaramos el plazo máximo de almacenamiento de datos. De igual manera, 365 días después de haber generado su última historia clínica posterior a una consulta. Esto para el entendimiento también del paciente. Para ver la jurisdicción competente, nosotros ingresamos a nuestro blog, hacemos clic en la pestaña de Acerca de nosotros, donde les indicamos que somos un grupo de médicos a tu servicio ubicados en la ciudad de La Paz.
Y también mostramos nuestra ubicación. Hacer clic aquí para poder ver nuestra ubicación. Cuando haces clic ahí, te manda a una pestaña de Google Maps, donde se muestra el croquis y el cómo llegar. También es importante la ubicación del paciente, y esto lo podemos ver nosotros en el protocolo. Ingreso al protocolo. En la parte del procedimiento para la atención de salud utilizando medios de comunicación, nosotros indicamos que utilizamos el Google Forms, así que hacemos clic aquí. Este es el formulario que el paciente ve. Siguiente. Paso a siguiente y aquí están los datos de filiación que se le realiza al paciente, y la parte que nos importa para este punto es la zona de domicilio, zona, calle o avenida, número de domicilio, que esté dentro de donde nosotros podamos atender, que sería en el país Bolivia. Y vemos que esta zona de acá se encuentra dentro de la ciudad de La Paz, correspondiente a Bolivia.